RCR, la red que comunica y une al Perú. Y como cada sábado le damos la cordial bienvenida, le agradecemos la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Herbert Cuba García, especialista en política de salud pública, columnista del portal de opinión El Montonero. Qué gusto saludarlo, mi estimado doctor Cuba. Buen sábado, ¿cómo le va? Muy buenos días y un saludo a través suyo a todos los peruanos. Usted ha venido haciendo un seguimiento permanente a todos los temas que están relacionados al COVID, ¿no? Y en su última columna, la última entrega, ustedes habla de responsabilidades por falta de registros en el caso de los fallecidos por COVID-19, que es un tema central que nos estamos olvidando, ¿no? Hace poco tomamos conocimiento que son más de 180.000 fallecidos por COVID-19 y hay quienes creen que todavía esta cifra no ha sido totalmente puesta de una manera realista, ¿no? Que podría tener una cifra mayor, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y que no le estamos poniendo atención a este tema, por favor? Mire, en primer lugar hay que señalar que el gobierno ha intentado varias veces sincerar las cifras. A partir del año 2020, después que se creó la comisión de seguimiento de del COVID en el país, el gobierno fue totalmente presionado desde el Congreso de la República para que pueda informar el número real de fallecidos. Porque a clara vista, según incluso los mismos reportes de ese momento de la prensa, según los videos que se obtenían de los cementerios, según las colas que hacían en los centros de crematorio, y todo eso daba la impresión de que había un subregistro del número de fallecidos. Luego se creó una comisión especial en el Congreso de la República para investigar exactamente el número de fallecidos en el país. O sea, había una presión enorme de parte de la clase política para que el gobierno sincerase las cifras. Y eso ha ocurrido hasta la fecha en 3 oportunidades. Una de ellas ocurrió a finales de julio, ya con la ministra Macetti, luego de haber renunciado ya el ministro Zamora, a quien se le reclamaba insistentemente el sinceramiento de cifras, y luego en agosto otra vez con la ministra Macetti, y ahora en el mes el 22 de mayo, ya con este ministro Ugarte, se han sincerado las cifras, y que nos dio las cifras, se acordará usted, de 180.000 muertos. Todo este proceso ha tenido una serie de comisiones para poder investigar este número de muertos. La más sonada de todas ellas fue la comisión que creó la propia presidencia del Consejo de Ministros, en una comisión que participaron inclusive investigadores de la sociedad civil y autónomos que participaron en esta investigación. Y esta investigación fue transmitida al Ministerio de Salud con 2 indicaciones distintas. Una, nuevos criterios para eso, y 2, una nueva cifra. Pero luego de eso, la misma comisión señalaba que había responsables en el Ministerio de Salud por no haber dado las cifras, con lo cual generaron 2 cosas. Primero, ocultamiento de cifras, y segundo, desinformación. Sin embargo, el Ministerio de Salud, que tenía que investigar internamente qué había ocurrido, lo que hizo el ministerio fue crear una comisión, pero ya en lugar de investigar las fuentes, el registro y el reporte de cifras, solamente le dijo, tú investiga el registro de cifras y los responsables que hubiera en ello. Entonces ahí redujo enormemente la problemática del tema el tema del número de fallecidos, que como vamos a ver en otro momento, tiene una problemática mayor. Luego, este informe, el informe se reduce solo a investigar por qué los funcionarios del Ministerio de Salud no le hicieron caso al Centro de Epidemiología del Ministerio de Salud, porque si le hubieran hecho caso, según ellos, las cifras hubieran sido correctas desde el comienzo. En otras palabras, no han escondido información, no ha habido ocultamiento, lo que ha habido es que las cifras han estado en el Ministerio de Salud
Lo que pasa es que han estado dispersas en diversas áreas y bajo diversos informes, y no ha habido, porque no se siguió los criterios que dio supuestamente, digo supuestamente, el CDC del MINSA, o sea, el Centro de Epidemiología, y en consecuencia no se sinceraron las cifras en su modo oportuno. Y por lo tanto, aquellos funcionarios que no hicieron caso a los pedidos que hizo el Centro de Prevención del Ministerio de Salud tienen responsabilidad e implican directamente a la ex ministra, a solamente la gestión de la ex ministra Pilar Mazzetti, es decir, a la ex ministra Mazzetti, a sus 2 viceministros que tuvo en ese momento de Salud Pública y a dos asesores de ese despacho. Y punto. Esas son las responsabilidades que se obtienen. Se pasa por alto toda la gestión del ex ministro Zamora, que como todos sabemos fue el momento que más se cuestionó el tema del número de cifras de fallecidos. Y se pasa por alto la gestión del actual ministro de Salud, que como sabemos ya tiene buen periodo, ya tiene el periodo desde que asumió en febrero hasta la fecha. Y recién se dio la información a fines de mayo del 2021. En consecuencia, ese informe me deja a mí muchos aristas a investigar. Ahora, ¿y cuál es la razón para dejar sin efecto haber observado estos 2 periodos, como usted dice? Uno, el del exministro Zamora, y también la actual gestión, ¿no? ¿Hay alguna argumentación, alguna sustentación de carácter técnico, científico que diga, con esto no basta? Bueno, la verdad es que el informe sí lo dice, pero no es convincente. El informe dice, por ejemplo, que fue durante la gestión del ministro Zamora que se dio una resolución ministerial para crear los indicadores, los criterios de evaluación del número de muertos. Luego, que en su periodo el Centro de Prevención presentó esos criterios según esa resolución. En otras palabras, lo que quiere decirnos a nosotros es que sí se hicieron algunas cosas, algunas resoluciones se hicieron para que eso salga, y que bajo esos criterios se hicieron tanto la evaluación, el primer informe que hizo la ministra Mazzetti del sinceramiento de cifras de julio, y también el de agosto. Y curiosamente señala que también el informe que ha hecho la PCM de 180.000 muertos. En otras palabras, la comisión de la PCM, que fue el que nos dio las cifras, que todos sabemos que multiplicó por 3 el número de cifras oficiales del MINSA, estuvo por gusto, porque ya el MINSA ya lo había determinado, el Emit Zamora ya lo había hecho. Lo que pasa es que no le hicieron caso a las indicaciones que él dejó cuando se fue. Y todos, como si todos hubiésemos olvidado, toda la gran polémica que se originó durante su gestión por el tema del número de fallecidos. Y el otro tema que me llama la atención también es, si eso fuera así, ¿cómo queda la gestión del ministro Ugarte? Porque el ministro Ugarte nos ha tenido todo febrero, todo marzo, todo abril, hasta fines de mayo, con esas cifras equivocadas, es decir, nos habían escondido cifras y nos desinformaban. En consecuencia, ahí hay un problema de fondo, hay una incoherencia. O el ministro Zamora no hizo bien su trabajo y no sinceró en su momento, o el ministro Ugarte no hizo bien su trabajo por no cumplir las indicaciones del ministro Zamora. Pero ambos no pueden salir ilesos en un proceso que sabemos que los unifica una mirada ideológica común, ¿no? Al ministro Ugarte con el ministro Zamora, pero no por eso pueden salvarse de esta investigación y de responsabilidades ambos cuando hay incoherencia entre ambos informes. Ahora, lo preocupante, doctor Cuba, es que hemos conocido indicadores después de mucho tiempo. Yo recuerdo que, y usted bien lo ha apuntado, el doctor Zamora se molestaba en las conferencias de prensa cada vez que le preguntaban sobre la cifra de fallecimientos, ¿no? La doctora Mazzetti apareció en 2 oportunidades en conferencia de prensa a decir que se iba a sincerar, ¿no?, todas las cifras, ¿no? Pero nunca se sinceró, ¿no?, en honor a la verdad, ¿no? Y luego, ahora hemos conocido
en el mes de mayo, que llegamos a 180.000. O sea, ¿qué tan importante hubiera sido para el país y para la intervención propia de la pandemia conocer una cifra real, ¿no? O sea, Mire, ¿qué hubiera permitido conocer la cifra de fallecimiento, por más duro que sea esta, para aplicar una política mucho más efectiva justamente frente a la pandemia, ¿no? mire, yo creo que ha sido el propio informe que ha hecho el Ministerio de Salud señala que los datos de muerte nos hubiera servido para diseñar mejores políticas, para evaluar mejor el desempeño de las instituciones del sector salud y, por último, para que la población comprenda la magnitud del problema con propiedad y pueda tomar sus medidas preventivas con mayor eficacia. Lo hizo el propio informe, pero el propio informe también dice que el ministerio nunca ha tenido la intención de ocultar información. Y esta es una incoherencia, porque si era tan importante para el diseño de políticas, era tan importante para corregir la marcha de la pandemia, ¿por qué no se encerraron las cifras a tiempo? ¿Por qué no se dio el tiempo necesario para adecuar metodologías y criterios para una buena información? Ahora, si hablamos en castizo, o sea, directo, ¿no? O sea, para que nos entiendan, sí se conocían las cifras, lo que pasa que se ocultó. ¿Así es? Exacto, eso es lo que dice el informe. La información sí estaba, pero estaba dispersa. Y lo que había que hacer era, dicen ellos, centralizar la información para poder reportar en la sala situacional. El problema está que esta comisión investigadora no ha investigado los reportes. Por eso es que nosotros no podemos saber quién fue el responsable de ocultar esos reportes. Tampoco la comisión nos ha investigado las fuentes, es decir, cómo se recogía la información de los hospitales y cuál era la calidad de esa información de esos hospitales. Y hay algo que yo señalé en un artículo pasado que es grave y que ahora toma mayor magnitud, que es que había una diferencia de casi 15.000 muertos que estaban muertos, pero no estaban muertos en SINADEF, que es RENIEC. Y esto tampoco esta comisión aclara porque no se ha dedicado a eso. Es decir, ¿cómo era posible que el sistema del Centro de Epidemiología del Ministerio de Salud tengan 15.000 muertos que no estén registrados en RENIEC? Y aquí todavía recuerdo en una entrevista que tuve con ustedes que el señor Cabrera en Sorna dijo, y seguro votarán. Y esa pregunta hoy día es un boomerang, porque efectivamente el gobierno y el Ministerio de Salud no nos ha resuelto esa interrogante. Tanto ponemos como ejemplo al Congreso Torongo no come Torongo y da la impresión que acá también se aplica la misma analogía, ¿no? Parece que sí, y yo creo que el Congreso de la República tiene una oportunidad enorme de poder, en estas dos comisiones que ya van a emitir su informe final, tanto la Comisión de Seguimiento del COVID-19 como la Comisión de Evaluación del Número de Fallecidos, que ahí tienen que comprender la magnitud del problema y hablar realmente a los responsables. Porque lo que sí queda claro por la propia comisión es que estas decisiones se tomaban al más alto nivel. Por eso es que ellos denuncian al ex ministro Massetti, a dos ex viceministros y también a dos asesores. Eso indica con toda claridad que este tema no eran pues de los subalternos. Estas decisiones para dar los números de cifras a la población eran del más alto nivel del Ministerio de Salud. Lo que sí llama la atención que queden fuera tanto la gestión del ex ministro Víctor Zamora como la gestión actual del ministro Óscar Ugarte. Muy bien, doctor Herbert Cuba García, como siempre, un gusto haber conversado con usted en esta edición sábado y la próxima semana vamos a seguir analizando los temas que conciernen no solamente a política de salud, sino también de interés nacional. Le agradezco como siempre la gentileza que ha tenido con RCR. RCR, la red que comunica y une al Perú.